¿Y si te dijera que en tu propia cocina, entre frascos, tazas y paquetes que parecen inofensivos, se esconde un enemigo que ataca sin que lo notes? Un veneno invisible, cotidiano, que entra en tu cuerpo con cada comida y que, gota a gota, va apagando el motor silencioso de tu vida, tus riñones. Te hablo no como alguien que quiere asustarte, sino como quien ha visto lo que ocurre cuando el cuerpo grita tarde. Durante años he atendido a personas que llegan convencidas de que un simple cansancio, una hinchazón o una presión alta eran cosas de la edad, hasta que descubren que el daño estaba ahí, oculto, gestándose lentamente. Y lo más triste es que en la mayoría de los casos, se pudo evitar. Los riñones son los artesanos silenciosos de tu salud. Mientras duermes, mientras ríes, mientras vives sin pensar en ellos, están ahí, trabajando sin descanso. Filtran cada gota de tu sangre, limpian tus excesos, regulan tu presión, tu equilibrio de líquidos, incluso tu energía. Son como dos guardianes discretos que no piden reconocimiento, solo un poco de cuidado y respeto. Pero vivimos en una época en la que los intoxicamos a diario con lo que comemos, lo que bebemos y hasta con lo que dejamos de hacer. Y lo peor es que no sentimos nada, al menos, no al principio. El riñón es un héroe silencioso. No se queja, no arde, no duele. Solo calla y resiste, hasta que un día deja de hacerlo. Por eso hoy quiero que hablemos con claridad. Sin tecnicismos, sin rodeos, sin ese lenguaje frío que solo entienden los libros. Quiero hablarte de los venenos cotidianos que están destruyendo tus riñones sin que lo sepas, de los hábitos que parecen inocentes pero que, con los años, dejan una huella profunda. Y lo más importante, quiero que aprendas a reconocerlos y a protegerte. Porque la verdadera medicina no está en las pastillas ni en los tratamientos tardíos, sino en el conocimiento y la prevención. Cuando entiendes lo que le pasa a tu cuerpo, puedes cambiar tu destino. Y créeme, tus riñones te lo agradecerán toda la vida. Pero antes de hablar de los culpables, hay algo que debes comprender. Con el paso de los años, todo cambia. Los ojos pierden enfoque, el oído pierde agudeza, la piel se vuelve más fina. Y los riñones también envejecen. Su capacidad de filtrado se reduce poco a poco, década tras década. Es un proceso natural, sí, pero lo aceleramos con cada exceso, con cada comida ultraprocesada, con cada día de sedentarismo o con cada automedicación innecesaria. Es como exigirle a un motor antiguo que siga corriendo sin mantenimiento, con combustible sucio y el acelerador a fondo. Tarde o temprano, el sistema colapsa. El problema no es la edad, el problema es cómo llegamos a ella. Nuestros riñones no se dañan de la noche a la mañana, sino por la acumulación de pequeñas heridas que parecen insignificantes, pero que suman. Y cuando el daño se manifiesta, ya no hay vuelta atrás. Por eso este mensaje no es solo una advertencia, es una oportunidad. Un llamado a mirar hacia adentro, a cuidar esos órganos silenciosos que lo dan todo por ti. Hoy te invito a descubrir los 4 venenos más comunes que sabotean tu salud renal. Algunos los consumes, otros los respiras, y otros se esconden en tus rutinas diarias. Los iremos desenmascarando uno a uno. Pero te adelanto algo, el enemigo más peligroso no siempre tiene sabor amargo. A veces llega disfrazado de dulzura, de comodidad o de alivio temporal. Así que quédate conmigo hasta el final. Lo que vas a aprender hoy podría marcar la diferencia entre un cuerpo que sobrevive y un cuerpo que vive con energía, limpieza y equilibrio. Porque cuando cuidas tus riñones, todo tu organismo florece. Y créeme, ningún filtro artificial podrá jamás igualar lo que ellos hacen por ti. Tu cuerpo es un paisaje vivo donde la sangre fluye como un río. Ese río alimenta tus órganos, lleva oxígeno, arrastra desechos y mantiene todo en equilibrio. Y en medio de ese sistema perfecto, los riñones son como 2 filtros de alta precisión, 2 guardianes que trabajan sin descanso. Pero hay una condición indispensable para que todo ese mecanismo funcione: el movimiento. Cuando el cuerpo se detiene, el río se vuelve lento. Y un río quieto, tarde o temprano, se convierte en un pantano. Vivimos en una era donde el movimiento se ha vuelto opcional. Pasamos horas frente a una pantalla, inmóviles, sumergidos en el trabajo, en el teléfono, en la televisión. Y sin darnos cuenta, el sedentarismo se convierte en un hábito. Un hábito que parece inofensivo, pero que está destruyendo silenciosamente la base de nuestra salud. Cuando el cuerpo no se mueve,
el flujo sanguíneo se reduce, el corazón late sin fuerza, la sangre circula con pereza y el oxígeno llega a los órganos a cuentagotas. Los riñones, que dependen de ese flujo constante para filtrar y limpiar, comienzan a trabajar con dificultad. No se quejan, no duelen, pero se van asfixiando poco a poco. Imagina tus riñones como dos filtros de agua cristalina. Cada gota que pasa a través de ellos deja un poco de residuo. Cuando el agua fluye con fuerza, el sistema se limpia solo. Pero si el agua se estanca, los residuos se acumulan, se forman depósitos, y la pureza desaparece. Eso mismo ocurre dentro de ti cuando pasas demasiadas horas sentado. El sedentarismo es la calma que pudre. Es el enemigo invisible que cierra lentamente las compuertas del río. Y no viene solo. El sedentarismo es el cómplice perfecto de 3 asesinos metabólicos: la obesidad, la hipertensión y la diabetes tipo 2. Cada minuto de quietud excesiva es una invitación a estos 3 problemas, que terminan golpeando directamente a los riñones. Cuando te mueves poco, el cuerpo deja de usar correctamente el azúcar de la sangre. Eso genera resistencia a la insulina, y con los años, diabetes. Además, el peso corporal aumenta, el corazón se ve obligado a trabajar más, y la presión arterial se eleva como una corriente que golpea sin descanso los frágiles capilares renales. Los riñones, sobrecargados, empiezan a perder eficiencia. Y lo peor, este proceso ocurre en silencio, sin síntomas visibles durante años. El cuerpo fue creado para moverse. No solo para sobrevivir, sino para mantenerse limpio, fuerte y oxigenado. Nuestros antepasados caminaban kilómetros cada día, trepaban, cargaban, cultivaban. Hoy, en cambio, la comodidad nos ha robado ese impulso natural. Dormimos sentados, trabajamos sentados, descansamos sentados. Y mientras tanto, la sangre se vuelve un lago inmóvil. El corazón late, sí, pero sin la potencia que el movimiento le exige. Y los riñones, sin ese flujo vital, empiezan a filtrar con menos precisión. Cada vez que caminas, activas la vida dentro de ti. El corazón bombea con fuerza, el oxígeno se multiplica, y los riñones reciben un torrente fresco de sangre limpia. El simple acto de moverte es una forma de purificación interna. No hace falta ser atleta, ni correr maratones. Basta con moverse de verdad. Caminar 20 minutos, estirarte cada hora, subir las escaleras, bailar mientras cocinas, levantarte del sofá cuando terminas una serie. Cada gesto cuenta. Cada pequeño movimiento es un impulso que evita que tu río se convierta en un pantano. Cuando una persona pasa años sin moverse, su cuerpo se adapta a esa quietud. Los músculos se debilitan, el metabolismo se vuelve lento, las arterias pierden elasticidad. El corazón tiene que hacer más esfuerzo para empujar la sangre hacia los órganos, y los riñones, al recibir menos oxígeno, empiezan a deteriorarse. Ese deterioro no se siente, no da señales. Por eso lo llamamos el veneno del silencio. Destruye sin ruido, pero deja huellas profundas. Y cuando el daño aparece, ya no se puede desandar el camino. Hay algo profundamente simbólico en esto. Los riñones son los encargados de limpiar el cuerpo, pero necesitan que el cuerpo se mueva para poder hacerlo. Si tú no fluyes, ellos tampoco. Y sin flujo, no hay limpieza. Moverte no es un lujo, es una necesidad fisiológica. Caminar, estirarte, respirar profundo, sudar un poco. Son actos que devuelven la vida a tus riñones, que reactivan ese río interno que lo purifica todo. El mejor tratamiento contra el sedentarismo no cuesta dinero, no requiere aparatos ni gimnasios. Solo requiere decisión. Levántate cada hora, aunque sea por 1 minuto. Camina, estira los brazos, gira el cuello, mueve los tobillos. El cuerpo no distingue entre un entrenamiento y una rutina constante de pequeños movimientos. Lo que importa es mantener el flujo, mantener la sangre viva. Si tienes limitaciones físicas, busca alternativas. Hay ejercicios que puedes hacer sentado: levantar las piernas, mover los brazos, girar el tronco, practicar la respiración consciente. Todo suma. Cada vez que eliges moverte, estás diciéndole a tu cuerpo: quiero seguir fluyendo. Imagina tu sangre como un río luminoso. Cada paso genera una corriente nueva que atraviesa tus órganos, arrastrando impurezas, oxigenando tejidos, limpiando los filtros renales.
El movimiento es el lenguaje con el que el cuerpo se cura. Es la medicina más antigua, la que no viene en frascos, la que no se vende, la que está al alcance de todos. Cada paso, cada respiración profunda, es un acto de depuración. Y tus riñones, en silencio, te lo agradecerán con décadas de servicio fiel. El sedentarismo es un veneno porque te roba la vida sin matarte de inmediato. Te apaga despacio. Pero el antídoto está en tus manos. No necesitas una hora de gimnasio, solo la voluntad de moverte cada día. Transforma tu cuerpo en un río que fluye, no en un lago estancado. Haz que la sangre corra libre, que el oxígeno llegue con fuerza, que tus riñones sientan ese impulso vital. Ellos no necesitan milagros, solo necesitan movimiento. No te están pidiendo esfuerzo, te están pidiendo vida. El dolor es un idioma que el cuerpo utiliza para decirnos que algo no va bien. No es un enemigo, es un mensajero. Pero vivimos en una época que ha aprendido a silenciarlo todo. El cansancio, la ansiedad, el hambre y, por supuesto, el dolor. Lo apagamos con una pastilla, con un sobreefervescente, con un comprimido que promete alivio inmediato. Y ese alivio, tan rápido y tan cómodo, se convierte con el tiempo en una trampa. Porque cada analgésico que tomamos sin control deja una huella silenciosa en los riñones. Los riñones son los encargados de filtrar la sangre, pero también de eliminar los restos de muchos medicamentos. Cada vez que tomas un fármaco, tu hígado lo transforma y tus riñones lo expulsan. Pero cuando esa tarea se repite día tras día, sin descanso, los filtros comienzan a resentirse. Las pequeñas estructuras que limpian la sangre, los glomérulos, sufren un desgaste invisible. Y ese daño no se siente, no avisa, no duele. Solo se acumula, gota a gota, como la erosión de una roca bajo el agua. Muchos de los medicamentos que usamos para aliviar dolores comunes, de cabeza, musculares, menstruales o articulares, parecen inocentes. Los conseguimos sin receta, están en cualquier botiquín, en cualquier bolso o cajón. Pero lo que pocos saben es que tomados con frecuencia o en exceso, pueden reducir el flujo sanguíneo hacia los riñones y provocar una lesión progresiva. El cuerpo los metaboliza con esfuerzo, y los riñones, al filtrar sus residuos, se ven obligados a trabajar por encima de su capacidad. Ese sobreesfuerzo constante es como hacer que un filtro de agua purifique petróleo. Durante años, he visto personas que tomaban analgésicos casi a diario. No por abuso intencionado, sino por costumbre, un dolor de cabeza, un mal día, una molestia muscular. La pastilla se vuelve parte de la rutina, como el café o el desayuno. Pero el cuerpo no olvida. Los riñones registran cada dosis, cada acumulación, cada residuo que no logran eliminar del todo. Y cuando se saturan, su capacidad de filtración empieza a caer. Al principio, no hay síntomas. Solo un cansancio leve, una orina más espumosa, un aumento silencioso de la presión arterial. Hasta que un día, los análisis revelan la verdad. El daño ya está hecho. El dolor no debe ser ignorado, pero tampoco castigado con exceso de fármacos. El verdadero enfoque está en entender su causa, no solo en apagarlo. Cuando tomamos analgésicos sin necesidad o sin control médico, lo que hacemos es desconectar la alarma, pero dejar el incendio encendido. Apagamos el sonido, pero no el fuego. Y mientras tanto, el riñón, que no tiene voz, paga el precio del silencio. No se trata de demonizar los medicamentos. Muchos son útiles, necesarios y salvan vidas. Pero deben usarse con respeto, con conocimiento y bajo supervisión. El abuso empieza cuando el alivio se busca por costumbre y no por necesidad. Cada pastilla que entra en tu cuerpo debería pasar por una sola pregunta. ¿Realmente la necesito? Si la respuesta es no, dale a tus riñones un descanso. Permíteles filtrar aire limpio, agua pura, no químicos innecesarios. Existen muchas formas naturales de aliviar el dolor antes de recurrir al fármaco. El descanso adecuado, el movimiento suave, la hidratación, la respiración profunda, el estiramiento, la compresa de calor o frío. Pequeñas herramientas que el cuerpo reconoce y agradece. Y cuando el dolor persiste, entonces sí, consulta con un profesional, busca la causa, no la anestesia. Porque detrás de cada dolor hay un mensaje esperando ser escuchado. Uno de los problemas más graves es que muchos analgésicos reducen el flujo sanguíneo que llega a los riñones.
Esa disminución provoca que el tejido renal reciba menos oxígeno y nutrientes. Si esto ocurre de forma repetida, las células mueren, y el tejido funcional se reemplaza por cicatrices microscópicas. Así empieza la insuficiencia renal crónica, sin dolor, sin síntomas, sin aviso. Solo un cansancio difuso, una piel más pálida, un cuerpo que parece agotarse con facilidad. Cuando el riñón deja de filtrar correctamente, las toxinas que antes salían por la orina comienzan a acumularse en la sangre. Y entonces aparece lo que los médicos llamamos uremia, el cuerpo intoxicado por sí mismo. A veces el problema no es la dosis, sino la constancia. Un comprimido al día durante meses puede ser más peligroso que una dosis alta ocasional. El riñón no descansa, y cada molécula que debe filtrar se convierte en una pequeña carga más. El organismo tiene memoria bioquímica, cada exceso queda registrado. Por eso, la prevención no está en dejar de tomar medicinas, sino en usarlas con sabiduría. Solo cuando son necesarias, en la dosis justa, y con la guía adecuada. Recuerda esto, los riñones son silenciosos. No te avisan con dolor. Cuando se quejan, es porque el daño ya ha avanzado demasiado. Por eso hay que cuidarlos antes de que hablen. El cuerpo tiene una lógica sencilla. Si le das lo que necesita, no te pide nada más. Si lo fuerzas, te pasa factura. Y esa factura, cuando llega, no se paga con otra pastilla. Se paga con tiempo, con disciplina, con cambios de vida. Cada vez que decides soportar un pequeño dolor sin correr al botiquín, estás fortaleciendo a tus riñones. Cada vez que eliges descansar, hidratarte o moverte antes de medicarte, estás dándoles una oportunidad de respirar. El cuerpo no necesita silencio artificial, necesita equilibrio. Y los riñones, en su humildad silenciosa, son los primeros en recordártelo. Porque a veces, el alivio más rápido no es el que sana, sino el que daña sin que te enteres. El dolor se va, sí, pero el precio lo paga el órgano que más trabaja por ti. Escucha tu cuerpo antes de callarlo. No todo dolor se cura con química. A veces, la medicina empieza con la paciencia, el descanso y la conciencia de que dentro de ti hay dos guardianes filtrando la vida misma. Hay sustancias que matan con violencia, y otras que destruyen con dulzura. La sal pertenece a las segundas. Pequeños cristales blancos que parecen inofensivos, pero que, en exceso, pueden romper el equilibrio más delicado del cuerpo humano. La mayoría de las personas no mueren por falta de sal, sino por su abundancia. Y los riñones son los primeros en pagar el precio de ese exceso invisible. El sodio es esencial para la vida. Regula la presión, mantiene el volumen de los líquidos y ayuda a que los nervios y los músculos funcionen correctamente. Sin embargo, el equilibrio del sodio en el cuerpo es tan frágil que basta un pequeño exceso diario para alterar todo el sistema. Los riñones son los encargados de mantener ese equilibrio. Cuando hay demasiado sodio en la sangre, intentan eliminarlo a través de la orina. Pero si el consumo es constante, si cada comida viene cargada de sal oculta, los riñones no pueden seguir el ritmo. Y así comienza una de las guerras más silenciosas del cuerpo humano, la lucha por mantener el equilibrio mineral. Vivimos rodeados de sal sin darnos cuenta. No solo la que añadimos al cocinar, sino la que esconden los alimentos procesados, las salsas, el pan, los embutidos, las conservas, los snacks. El paladar se acostumbra tan rápido al sabor salado que cuando intentamos reducirla, todo nos sabe insípido. Pero ese sabor intenso que tanto disfrutamos tiene un precio. Endurece las arterias, eleva la presión arterial y sobrecarga los riñones día tras día. Cada grano de sal extra es un pequeño golpe que el cuerpo recibe sin protestar, hasta que un día la máquina se fatiga. Cuando hay exceso de sodio, el cuerpo retiene agua para diluirlo. Esa retención hace que el volumen sanguíneo aumente y que el corazón bombee con más fuerza. La presión sube, las arterias se tensan, y los capilares renales, tan finos como cabellos, sufren una presión constante. Con los años, esos pequeños vasos pierden elasticidad y se rompen. Los riñones intentan reparar el daño, pero cada reparación deja una cicatriz microscópica. Y esas cicatrices, acumuladas, terminan convirtiendo el tejido renal en un terreno seco, duro, sin capacidad de filtrar con eficiencia. El cuerpo no está diseñado para manejar tanto sodio. Nuestros antepasados obtenían la sal de forma natural, en pequeñas cantidades,
a través de los alimentos. Hoy, la industria alimentaria la usa como conservante, saborizante y estimulante del apetito. Y nosotros, sin saberlo, nos volvemos adictos. La sal activa en el cerebro los mismos circuitos del placer que el azúcar o el tabaco. Por eso cuesta tanto dejarla. El cuerpo la pide, la mente la celebra, y los riñones la sufren. El exceso de sal también afecta al equilibrio de otros minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Cuando el sodio predomina, el cuerpo pierde potasio a través de la orina. Ese desequilibrio altera la función muscular, provoca calambres, debilita el corazón y dificulta la excreción de toxinas. El riñón, que necesita ese balance perfecto para trabajar con precisión, se ve atrapado en una tormenta química. Intenta compensar, ajusta, regula, filtra. Pero el desgaste es inevitable. Reducir la sal no significa renunciar al sabor. Significa volver a sentir el gusto real de los alimentos. El tomate tiene su propio dulzor, la zanahoria su nota terrosa, el ajo y las hierbas su perfume natural. El problema no es la comida, sino lo que hemos perdido, la capacidad de disfrutar sin exagerar. Cuando recuperas ese sentido, el cuerpo también se equilibra. La presión baja, la orina se limpia, los riñones descansan. No hay magia, solo respeto por el diseño natural del organismo. Los estudios más antiguos ya lo advertían. Por cada gramo extra de sal que consumes al día, aumenta el riesgo de hipertensión y daño renal. Pero más allá de las cifras, hay algo más importante, la conciencia. Saber que esos pequeños cristales, tan comunes, pueden modificar tu destino biológico. La enfermedad renal no empieza con un diagnóstico, empieza con los hábitos que repites sin pensar. Una comida muy salada, una salsa diaria, un snack por la tarde. Son gestos mínimos que, repetidos durante años, erosionan la base misma de tu salud. Tu cuerpo no necesita tanto sodio como crees. Necesita equilibrio, hidratación y movimiento. Los riñones trabajan mejor cuando el agua circula con libertad, sin tener que arrastrar montañas de sal. Por eso, el acto más simple, beber agua suficiente y reducir el salero, puede cambiar tu salud más de lo que imaginas. El agua limpia lo que la sal ensucia. Y cada vaso que bebes es una oportunidad de desintoxicar tu organismo. Aprender a vivir con menos sal es aprender a escuchar al cuerpo. Los primeros días parecen difíciles, pero el paladar se adapta, el gusto se refina, y de pronto los sabores naturales resurgen. La fruta sabe más dulce, el pan tiene aroma, el agua se vuelve ligera. Y los riñones, agradecidos, vuelven a respirar. El equilibrio mineral se restablece, la presión se normaliza y la sangre fluye sin esfuerzo. La verdadera prevención no está en eliminar la sal por completo, sino en respetar su medida. Un toque, no un abuso. Una pizca, no un hábito. El cuerpo sabe convivir con ella, pero no sobrevivir a su exceso. Si cada comida es una tormenta de sodio, los riñones se ven obligados a navegar en un mar que los agota. Y cuando se agotan, ya no filtran con la misma pureza, ya no limpian con la misma precisión. La sal no avisa. No causa dolor ni fiebre. Solo deja rastros, presión alta, cansancio, piernas hinchadas, piel opaca, orina densa. Son señales sutiles, casi poéticas, del cuerpo pidiendo equilibrio. Y ese equilibrio empieza en la mesa, en el gesto simple de usar menos. Menos sal, más vida. Menos exceso, más armonía. Los riñones no piden milagros. Solo que el río que los alimenta no se vuelva un mar salado. El cuerpo humano es un océano contenido. Más del 60% de lo que somos es agua. Cada pensamiento, cada latido, cada impulso nervioso ocurre en un medio líquido. El agua no es solo un componente, es el lenguaje en el que se escriben todas las funciones vitales. Y, sin embargo, millones de personas viven deshidratadas sin saberlo. No por falta de agua en el mundo, sino por olvido, por costumbre, por desconexión. Es el veneno más simple y el más ignorado, la deshidratación crónica. El cuerpo puede soportar días sin comer, pero no sin agua. Los riñones, en particular, dependen de ella como un molino depende del río. Cuando el flujo se reduce, las piedras internas comienzan a girar a la fuerza, y la maquinaria se desgasta. Cada célula necesita ese líquido transparente para limpiar, transportar,
enfriar y nutrir. Sin agua, las toxinas se concentran, la sangre se espesa, y los filtros renales deben trabajar bajo una presión insoportable. Así empieza un daño lento, invisible, que se acumula con los años. La deshidratación no siempre se nota con sed. De hecho, cuando sientes sed, ya estás un paso tarde. El cuerpo manda señales mucho antes: fatiga, dolor de cabeza, piel seca, orina oscura, dificultad para concentrarte. Son pequeñas alarmas biológicas que solemos ignorar. Vivimos corriendo, tomando café, bebidas azucaradas, refrescos, pero no agua pura. Y lo que parece una elección inofensiva, no beber lo suficiente, se convierte en un sabotaje cotidiano contra nuestros riñones. Cada vez que le niegas agua a tu cuerpo, obligas a los riñones a concentrar la orina. Esa concentración aumenta el riesgo de formar cristales, que con el tiempo se convierten en piedras. Las temidas piedras renales no nacen de la noche a la mañana, se forman en el silencio de la deshidratación. Cuando el líquido escasea, las sales minerales se acumulan, se cristalizan, y el flujo se obstruye. El cuerpo entero se resiente, porque el río interno se ha vuelto un desierto. La orina debería ser como un arroyo claro, no como un charco turbio. Su color, su olor y su frecuencia son un espejo de tu estado interno. Si orinas poco, oscuro y con olor fuerte, tu cuerpo está gritando: me falta agua. Y no hay pastilla, ni suplemento, ni dieta milagrosa que sustituya ese gesto básico. El agua es el filtro que limpia los filtros. Es el remedio más simple y más poderoso que existe. Cuando los riñones trabajan con suficiente agua, su tarea se vuelve fluida y eficiente. Las toxinas salen con facilidad, la presión arterial se regula, el metabolismo se estabiliza. El cuerpo se siente ligero, la mente se aclara, la piel respira. Pero cuando el agua falta, el organismo entra en modo de emergencia. Empieza a retener líquidos, a subir la presión, a acumular desechos. Y esa tensión constante envejece cada célula. La deshidratación es, en esencia, una forma lenta de oxidación. El agua también tiene una dimensión emocional. Beberla es una forma de reconectar contigo, de recordarte que estás vivo. Cada sorbo es una pausa, un acto consciente de cuidado. El cuerpo no necesita bebidas sofisticadas, necesita pureza. No hablo solo de cantidad, sino de calidad y constancia. Un vaso al despertar, otro antes de comer, uno más a media tarde. Rituales pequeños que transforman tu fisiología. El agua no cura por milagro, cura porque restablece el orden natural de la vida. Muchos adultos viven con una sed que confunden con hambre. Comen cuando en realidad su cuerpo solo pedía hidratación. La señal es la misma, pero la respuesta está equivocada. Esa confusión genera un ciclo de fatiga, digestión pesada y acumulación de toxinas. Cuando aprendes a distinguir la sed real, recuperas una claridad interior. Tu cuerpo se vuelve más ligero, tus pensamientos más limpios, tu energía más estable. Todo eso ocurre cuando los riñones tienen lo que necesitan: agua en movimiento. También hay un mito peligroso: no quiero beber mucha agua para no ir tanto al baño. Pero precisamente esa es la función del agua: limpiar. Cuanto más fluye, más elimina. El problema no es ir al baño, sino no ir. La orina es la voz de los riñones. Cada micción es una purificación. Beber menos para orinar menos es como barrer y esconder el polvo debajo de la alfombra. Parece cómodo, pero ensucia por dentro. El agua es medicina preventiva. No tiene contraindicaciones, no genera resistencia, no cuesta casi nada. Y sin embargo, su poder es inmenso. Puede diluir toxinas, reducir el riesgo de cálculos, proteger las arterias renales, mejorar la digestión, regular la temperatura corporal y hasta equilibrar el estado de ánimo. Un cuerpo hidratado es un cuerpo que respira mejor, que piensa con claridad, que envejece más despacio. La verdadera desintoxicación no se hace con jugos caros ni dietas extremas. Se hace con agua limpia, movimiento y descanso. El cuerpo tiene una inteligencia que solo necesita ser acompañada. Los riñones, esos héroes silenciosos, pueden regenerarse si los dejas trabajar con libertad. Pero para eso necesitan su alimento esencial, el agua. No esperes a tener sed. Haz del agua un hábito, una costumbre sagrada. Llévala contigo como quien lleva vida en las manos.
Y cuando bebas, hazlo con conciencia. Imagina que cada sorbo lava tus células, que cada trago despierta tus órganos, que cada vaso apaga un fuego interno. Porque eso es exactamente lo que ocurre. La salud no empieza en una clínica, sino en gestos tan simples como beber un poco más cada día. El agua es la promesa más antigua del cuerpo. Si la honras, él te lo devuelve con vida.